Ahorita lo que vamos a hacer es darles una plática, nada más es como una introducción del alcance que tiene este programa. Bueno, ¿qué significa CITIPAD? Yo creo que ya los que están aquí inmersos, pues es la Sociedad de Aduana y Comercio contra el Terrorismo, no es más que un programa que creó la aduana de los Estados Unidos, y la OEA es el operador económico autorizado. Principalmente, bueno, es adecuado a los criterios a lo que es en la contraparte de México, en la contraparte de CITIPAD. Actualmente se maneja por medio del SAT, lo que es la Secretaría de Hacienda y la aduana mexicana, y te lo vamos a ver adelante, ¿verdad? La siguiente. ¿Qué es CITIPAD? Bueno, CITIPAD es un programa de seguridad creado por la aduana de los Estados Unidos. Como ustedes ya saben, los hechos lamentables de noviembre de 2001, se creó principalmente, pues, básicamente 2 meses después. Es un programa que ya venía con antecedentes como programas como el FAST, otros programas de seguridad que manejaba por la aduana, pero se le dio más auge y se adecuó de manera inmediata como medida de respuesta a un programa de seguridad en la cadena logística para enfrentar como cualquier otras medidas que tomó Estados Unidos en contra de actos terroristas. Fue un hecho sin precedente. En Estados Unidos nunca pensaron que la nación más poderosa iban a tener un atentado de estas magnitudes, y todo a través, bueno, esa vez fue a través de aviones, pero sin embargo, pues ha habido siempre muchos antecedentes de contrabando, trata de personas, terrorismo, y todo era a través del comercio, de transporte en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuál es el objetivo principalmente de Estados Unidos al crear este programa? Que más que nada en México pudieron participar, pero hasta el 2003, o sea, 2 años después. Solo las grandes corporativos en el 2001, 2002 participaban, que pertenecían a Estados Unidos. Sin embargo, ya en México fue así que el primer país, más que nada por la alianza que tiene con Estados Unidos en cuanto a comercio, en cuanto a la movilidad de nuestras fronteras. Ya en el 2003 las empresas, principalmente las que estaban en la frontera o que tenían contraparte de algún corporativo en Estados Unidos, pudieron participar en estos programas, donde vamos a ver cuáles son los beneficios. Su objetivo, como lo dice, es prevención y detección de amenazas terroristas contra objetivos estratégicos de Estados Unidos. Pero sin embargo, ya actualmente pues sabemos que no solo son las amenazas terroristas, sino todo el contrabando y toda la organización ilícita a través de sus diferentes modalidades. Sabemos que la droga viene acompañada de tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de piratería y un sinnúmero de contrabando. Entonces, esa es la idea. Sabemos que es utilizada el transporte, principalmente el de carga, que es el que nos vamos a enfocar, y a través de pues, su partner o el asociado de negocio más importante, que son las empresas de manufactura, ¿verdad? Todas esas también, empresas transportistas, pero principalmente por carretera, porque CityPass se aplica tanto para transporte en barco, transporte en avión, vía terrestre, vía ferrocarril, pero le vamos a dar mucho enfoque a lo que es la vía terrestre, que al fin y al cabo mueve contenedores que son marítimos, y vienen contenedores que vienen vía aérea. O sea, todos bajan, ¿verdad? Como quien dice. Okay. ¿Qué es OEA? OEA pues es algo similar, es la contraparte, como les decía, de CITIPAD, pero del lado mexicano. Sin embargo, OEA también, como es un organismo o un programa que es promovido por la Organización Mundial de Aduanas, actualmente 177 aduanas en todo el mundo pertenecen a la OMA, ¿verdad? La Organización Mundial de Aduanas, y ellos pueden aplicar a su vez OEA en cada una de estos países, ¿verdad? Y esa es la contraparte de lo que es CityPad, que es un programa exclusivamente de Estados Unidos y creado por Estados Unidos, sin embargo abierto para cada uno de sus países que hace con ellos exportaciones. Y OEA es la contraparte. De hecho, actualmente las empresas que participan en OEA pueden hacer una aplicación para el perfil de CityPad y conseguir las dos validaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Ya que los criterios son similares. Simplemente aquí lo que va a variar o va a ser en cuanto a lo que es pues la razón del negocio. Si el negocio nada más exporta o importa, pues esa va a ser la razón de qué le conviene a que adopte o qué validación, ¿verdad? Hablando de cualquier tipo de negocio, puede adecuar estos programas de seguridad. Sin embargo, pues como cualquier empresa le va a ver del lado de negocio, que es lo que más le conviene. Si es OEA, cuando tiene más importaciones hacia México, o si a la par las dos, exportaciones de materias primas, o también de productos, o algún ensamble, un accesorio.
Eso es como se maneja la OEA. Y básicamente lo que vamos a hablar es como una serie de criterios paralelos que aplican tanto en OEA como en CITIPAD. ¿Quiénes pueden participar? Empresas que aplican programas CITIPAD o OEA como una medida de asegurar la cadena de suministro internacional, que implica lo que es la organización que se valida y todos sus asociados de negocio, ¿verdad? Empresas transportistas, empresas de materia prima, los que les ofrecen servicios complementarios o críticos, ¿verdad? Como seguridad o empresas de outsourcing, etcétera. Pueden ellos participar no solamente por medio de la validación, sino como un asociado de negocio. Hay empresas que no tendrán el perfil, las que para lograr esta validación, sin embargo, a través de estas empresas pueden cumplir con los requisitos. Aquí hay una serie, bueno, que la muestra una diapositiva, principalmente las empresas maquiladoras, fábricas o ensambladoras que exportan a los Estados Unidos pueden participar en CITIPAD, ¿verdad? Y esto dependiendo también de sus exportaciones, de algunos requisitos que se necesitan en cuanto a un SBI o un número que tienen con la aduana de Estados Unidos, un número de operaciones, y ahí se determina si son elegibles o no. Sin embargo, pueden, aun cuando no sean elegibles, o sea, que puedan ser reconocidos, sí pueden adoptar estos criterios y pueden ser reconocidos por sus clientes, inclusive por la misma aduana, sin que tengan la validación, o en este caso, como le llaman, la certificación. Y los que importan de México, en este caso los contrapartes, los que importan productos o los que importan materia prima y que se manejan a través de OEA, ¿verdad? Hay empresas que manejan los dos tipos de certificaciones o validaciones, CITIPAD y OEA, por el número de actividades de negocio que hacen en cuanto a la exportación, ¿verdad? Las empresas importadoras, indudablemente, los agentes aduanales, que son los que nos ayudan a hacer todos los trámites arancelarios y todas las, de alguna manera, paqueterías, traslados, etcétera. Centros de distribución en Estados Unidos o en México, que son en frontera y que hacen el paso, ¿verdad? Esto incluye a transfer, etcétera. Empresas con el programa INEX, esto es inclusive más que nada para OEA, que tienen ya el programa INEX y de acuerdo a sus operaciones pueden registrarse en OEA y poderse validar, ¿verdad? A través de los... También compañías de transportes de carga de cualquier tipo, carretera, aérea, marítima y ferrocarril. Aquí le vamos a dar un poco más de énfasis a las empresas de carga terrestre, que son todas las transportistas, las que manejan los contenedores marítimos, los transfer, cargas consolidadas, como se dice, bueno, como viene en la parte de abajo, que llegan a la frontera, y los que manejan pues cualquier otro tipo de transporte, ¿ya? De diferentes contenedores, cajas secas, etcétera, pero que ya sea que exporten o importen a Estados Unidos, ellos pueden ser validados por CITIPAD. ¿Cuáles son los beneficios de tener una validación como CITIPAD OEA? Uno es poder hacer uso del FAST. El FAST era un programa que ya antecedía a CITIPAD, era un programa que se llamaba de comercio libre y seguro. Es como usar una caja rápida, una garita segura. Es hacer utilizar dentro de la aduana un carril que te da más seguridad y que un paso más rápido. Es como cuando uno va al banco y es la caja preferente. Ya creo que ya no hay, pero actualmente eso es, y se traduce en dinero y tiempo para las organizaciones. Entonces, los que tienen la validación CITIPAD OEA pueden hacer el uso del FAST. Esto les permite reducir su número de inspecciones en la aduana, ¿verdad? Que no puedan abrir un contenedor o bien que ya los tengan identificados en la aduana como una empresa segura, ¿verdad? Cuentas de administración, esos son principalmente para las áreas de logística, las áreas de comercio internacional, en algunas empresas que son los que manejan todos esos programas y que hacen los trámites arancelarios, ya sea a través de una aduana o directamente, o a través de un agente aduanal, y tienen una cuenta de administración. Es más fácil para todos esos trámites y sea más rápido poder cumplir con los tiempos con nuestros clientes. Otro, poder llevar a cabo mejores procesos de pago y entre otros, ¿ya? Uno también de los beneficios que no vienen es que al pertenecer en un programa como CITIPAD o OEA y ser reconocido por una agencia aduanal, ya sea con Custom Board en CITIPAD o por el SAT en el condado mexicano, es de que te invitan a foros de seguridad, te dan alertas de seguridad, ¿verdad? De primer contacto, te dan información de inteligencia, de seguridad, que te sirve mucho para tú también manejar el tipo de riesgo que tienes en tu organización y aplicar acciones contundentes en cuanto a tus traslados, ¿verdad? Tu logística. Y ellos te dan
foros, te invitan a foros, capacitaciones, tienes un poquito como todo un paquete completo, tienes ese beneficio y ese es lo que abren ellos como organizaciones gubernamentales, ¿ya? En el lado de CityPath, pues no hay un costo, no más que el costo de poder asignar recursos como un presupuesto para poder pues, adoptar medidas de seguridad, implementar mecanismos o dispositivos de seguridad, asesoría, etcétera, para lograr o cumplir con los requisitos. En el lado de OEA, tienes que tener dependiendo del rubro, algunas cuotas que te cobran, ¿verdad? Eso es por registrar, por validación, por auditorías. Son algunas cuotas, pero creo que dependiendo de las organizaciones son competitivas. ¿Quiénes son las áreas involucradas en la empresa? Muchas veces se piensa o en el rubro de seguridad que únicamente va muy enfocada a lo que es logística, ¿verdad? Inclusive a seguridad. Sin embargo, casi todas las áreas están involucradas dentro de la empresa. Claro, como prioridad es logística porque es la que hace todo el movimiento en cuanto a procesos electrónicos de cargas, ¿verdad? Almacenamiento, etcétera, medidas, personal. Sin embargo, también la parte de seguridad patrimonial es determinante, o en este caso, seguridad e higiene, que a veces maneja esas dos partes, seguridad patrimonial y seguridad industrial, o alguna otra área, pero que le toca tomar toda la parte de las medidas de seguridad, que son varias secciones que aplican dentro de los criterios CITIPAD o OEA y les aplican a ellos. También viene implicado indudablemente lo que es recursos humanos. Sabemos que no hay un buen filtro de selección en el recurso humano, no hay un control de las personas. Nosotros como personas somos los que aumentamos o disminuimos el riesgo. En cualquier organización, entre más personas hay más riesgo. Siempre hay latente de que se puedan tener actividades o actitudes que no sean favorables para el cumplimiento de un procedimiento o hasta en algunos casos poder vulnerar algo que nos lleve a que se materialice un ilícito, ¿verdad? Entonces el recurso humano es fundamental para tener un mantenimiento con todas las personas sensibles, los puestos sensibles, los casos que necesitan o que están involucrados dentro de este programa CityPath, ¿ya? En cuanto a personas, talento humano, especialistas de seguridad, los que están en el área logística, ¿ya? Para que se cumplan estos requisitos. Indudablemente también el área de compras y comercialización. Compras es el que hace los acuerdos con los asociados de negocio para cumplir con estos programas y hacerle ver que aún que ofrezcan un precio competitivo y un servicio o producto de calidad, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es tener o cumplir con aquellos que le apliquen en materia de CityPath o OEA, ¿verdad? O poderlos desarrollar en ese aspecto. ¿Por qué comercialización también? Porque comercialización es el que busca nuevos clientes o busca nuevos asociados de negocio. Entonces ellos tienen que ver que también existan negocios lícitos, que no vaya a haber problema, ¿verdad? O que no se vayan a involucrar la organización con algo de lavado de dinero o alguna organización que sea dudosa, ¿verdad? Indudablemente todas las operaciones, calidad, staff, que es el grueso de muchas empresas maquiladoras o los que están inmersos en la producción. Y en la parte de directivos y gerencias, que son los que aplican políticas, presupuestos para que se ven a cabo, los recursos y sean aplicados de manera correcta para que se refuerce la seguridad. Y todos nuestros asociados de negocio, proveedores y aquellos que son permanentes, como agencias de aduanales, consolidadores, y aquellos también como guardias de seguridad, personal, todos los que tengan que ver con empresas. Si se ven, todas las áreas involucradas de alguna manera contribuyen con su granito de arena para que se pueda lograr el CityPath. No es exclusivamente del área logística o del área de seguridad. Aunque ellos llevan la pauta, todas las áreas tienen que involucrarse, si no, como cualquier sistema, no va a funcionar, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que pretende CityPath OEA? Sin embargo, bueno, a través de la Organización Mundial de Aduanas, lo que decía, a través de aquí, donde muestro aquí ese logo, ¿verdad? Son la cadena de suministros principal o la razón de ser de estos programas, ¿verdad? Que las empresas desde su origen o país de origen, ya sea que exporten productos o servicios hasta el lugar de destino, lo hagan de forma segura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende, no solo a la empresa, sino que hasta el destino, hasta el consumidor final, cada una de las organizaciones que participan
en ese movimiento de materiales o de productos sean seguros y sea a través de una entrega segura hasta el destino final. Esa es la razón principal. Es algo complejo, desde darle trazabilidad. No solamente se queda en el punto de origen, que es las instalaciones de donde se fabrica el producto o de donde se almacenó, sino desde hasta el consumidor final y que todo sea de manera adecuada y segura, que no sea vulnerado por medio de un ilícito o un atentado, ¿verdad? Bueno, como punto de partida es muy importante que antes de implementar un programa CityPad o el programa OEA, se haga un análisis de riesgos de la cadena logística para saber dónde estamos parados, ¿verdad? Este puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Pero sin embargo lo que recomienda, por ejemplo, CityPad son 5 pasos. Acuérdense que CityPad, como les decía en un inicio, y OEA, es un traje que se hace a la medida. Tiene una serie de criterios, pero como cualquier norma o estándar, tiene que adaptarse de acuerdo al tamaño de la organización, al objetivo de la misma y a los recursos. Puede ser prácticamente adaptable a cualquiera de las organizaciones que manejen mercancías o que sean socios de negocio de alguna empresa manufacturera o que manejen algún producto o servicio que pueda ser trasladado, ya sea entre un país u otro, o inclusive de manera doméstica entre un estado y otro. Sin embargo, va a depender mucho de este análisis de riesgos porque así podemos determinar en qué medida aplicamos más acciones en ciertos rubros, ¿verdad? Que podamos estar más vulnerables como empresas. Entonces, teniendo un análisis de riesgo, determinamos el punto de partida para poder implementar en qué medida más alta, índices de seguridad o más dispositivos de seguridad de los criterios que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Empezamos con lo que es asociados de negocio. ¿Por qué asociados de negocio es un apartado muy importante? Eso se gestiona a través de las áreas de compra o a través de las que contratan los servicios o productos dentro de una empresa. Sin embargo, debe haber todo un mecanismo, ¿verdad? Y se debe definir en cuanto a selección, evaluación, reevaluación, como asociados de negocio, ¿verdad? Esa es la parte que se debe manejar. Muchas normas ven esta parte, sin embargo, va más enfocada a lo que es competitividad de calidad, competitividad en cuanto a precio. Sin embargo, aquí se tienen que implementar medidas de seguridad que se ven a detalle al momento de nosotros poder hacer ya sea una auditoría, un análisis de riesgos o inclusive una visita con una empresa que sea certificable CityPad o OEA y puede decir, sabes que te falta esto en medidas de seguridad para que las empresas que contrates sean seguras o las puedas desarrollar para que cumplan los requisitos CityPad, ¿verdad? Por eso decía. Otra es también hay empresas como las transportistas, que muchas compañías optan por ya contratar empresas que tengan ya una validación CityPad o OEA para poder adelantarle en estos rubros, ¿verdad? Cuando también esas empresas transportistas, a lo mejor para cumplir ciertos compromisos con las empresas, ellos subcontratan o contratan a un tercero, también debe ir hasta allá, hasta el programa CityPad o OEA, debe ir para que también se regule esas empresas terceras a través de ellos, o sea, que sean auditables y que sean también factibles que se les apliquen los criterios de seguridad, ¿verdad? Esa es la recomendación en cuanto a asociados de negocio, que son empresas seguras, se les hagan selecciones, se les audite en sitio y se les auditen los procedimientos, ¿verdad? Y toda la parte legal. El otro apartado es seguridad en contenedores. Es un poquito lo que se le da mucho énfasis en cuanto a CityPad o OEA. Realmente este apartado es el que se conoce mucho por todas las organizaciones o a veces se confunde que nada más está muy enfocado CityPad a este apartado. Sin embargo, es solamente una parte de lo que es el programa CityPad o OEA, que es tener medidas de seguridad como proteger la integridad de contenedores, cajas remolques y furgones que permanecen en las instalaciones. Se deben de cerrar con candados, con sellos, ¿ya? Esto para prevenir que sean contaminados. Principalmente esto se determina en las áreas de riesgo, ¿verdad? En áreas que son vulnerables. Va a depender mucho de las instalaciones que tú tengas. Muchas veces se recomienda que no tengas contenedores abiertos o en espera dentro de la empresa, sino hasta que vayan a ser cargados o hasta que se vayan a ser descargados, ingresen a las instalaciones. Es lo que se recomienda.
Dentro de la seguridad de contenedores, vemos lo que es la parte también de tener procedimientos definidos y políticas para la recepción de embarques. Esto es en las áreas de andenes. Tenemos que tener áreas seguras, ¿verdad?, donde vamos a recibir los embarques, ¿verdad?, donde ya sea en el área tanto de recibo como embarque. Se tienen que manejar con criterios definidos, ¿verdad? ¿Qué personas pueden deambular por ahí? Tienen que ser áreas restringidas. Las cortinas tienen que ser cerradas si no hay operación. Para la apertura de un contenedor debe haber ciertos criterios que ahorita se los voy a mencionar más adelante. Y también para recibir la mercancía se debe también verificar tanto etiquetas como documentación, dónde la vamos a colocar. En el área de almacenamiento, también las condiciones físicas, si hay cámaras de seguridad, si hay la iluminación correcta, si hay personal que esté plenamente identificado y que esté autorizado para poder trabajar en esa área, tanto los que descargan, montacarguistas, todo el personal de logística, inclusive ellos deben estar aparte, o es donde se enlaza en la parte de recursos humanos, deben ser personas que se les hace un filtro de selección más sensible de acuerdo a esas cargas que están en contacto directo, ¿verdad?, con ellos, y también brindarles capacitación para que ellos puedan identificar alguna carga sospechosa o alguna carga de riesgo, ¿verdad? Y así como también poder hacer las inspecciones. Esto también incluye lo que son el personal de seguridad que puede estar asignado en esas áreas y que realicen una muy importante labor en cuanto a inspecciones, colocación de sellos o algunos puntos o criterios de seguridad que ahorita vamos a ver que son que se tienen que llevar a cabo. Específicamente en el caso de CityPad OEA, nos marca que para los contenedores se deben de llevar una inspección de 7 puntos. Esto es únicamente para los contenedores, ¿verdad? Estos 7 puntos, bueno, es una inspección del lado frontal, ¿verdad?, de la parte interior, del lado lateral izquierdo, lateral derecho, techo, las puertas, ¿verdad? En los mecanismos de puertas o en las bisagras, es de la parte más importante en contenedores. Puede haber ciertos criterios que puedan ser adecuados o adaptables en la inspección de CityPad en los laterales. Sin embargo, en la parte de lo que es las puertas y las bisagras, debe haber criterios muy críticos, ¿verdad?, o muy cerrados en cuanto a que sean funcionales todas, sean íntegras, puedan ser cerrados adecuadamente, porque son los primeros que dan la pauta para poder hacer una inspección en la aduana o no. Si una puerta no cierra bien o le falta un perno o le falta una bisagra, automáticamente, aun cuando tengas un programa CityPad, te la van a abrir, ¿verdad?, o en algún retén de inspección que sea autorizado, ¿verdad? También la parte exterior, ¿verdad?, la parte frontal. También hay una capacitación adecuada, ¿verdad?, referida para poder hacer los 7 puntos. Aun cuando te dice ahí los 7 puntos que debes revisar dentro de la carga, que son lateral frontal, lado izquierdo, lado derecho, techo, piso, exterior y puertas. Son 7 puntos. Sin embargo, cada uno tiene ciertos criterios y estos criterios se agudizan dependiendo del riesgo de cada empresa y de la actividad que tengan. Inclusive la carga, ¿va? También si la carga es de alto valor, si la carga sea susceptible a robo, etcétera, etcétera, ¿va? De eso va a depender en que los criterios se agudicen de esa manera. Es por eso que les recomiendo a veces que, aun cuando estén los 7 puntos, primero hagan un análisis de cómo van a desarrollar y si pueden llevar muy a cabo precisamente una inspección de 5 a 7 minutos si la tienen bien precisa y bien definida en cuanto a criterios. Eso tiene que ser tanto en acuerdo con el área de seguridad patrimonial, con el área de logística. El área de logística verá lo que son sus compromisos en cuanto a limpieza, tiempos, etcétera, y el área de seguridad cuanto observar las medidas de integridad, de la carga y del contenedor, ¿verdad? Hay otros puntos que se aplican, bueno, de la siguiente manera, que es cuando hay remolques, ¿verdad? Los remolques son los que traen los contenedores marítimos, ¿verdad? Son diferentes a las cajas secas o que vienen los remolques solos. Aquí, bueno, con los remolques con cajas secas se les puede hacer otros 3 puntos, ¿verdad?, ya adoptando una inspección de 10 puntos. Aquí, aparte de los 7 puntos que anteriormente se muestran, o que se mostró en la diapositiva anterior, se le tiene que hacer una revisión de área de la quinta rueda, que es la parte de aquí abajo, de donde se
se conecta lo que es el remolque con el tractocamión, todo el exterior, frente y costados, bajo la puerta, el área de lo que es donde viene a veces la caja de herramienta, la parte de posterior o parachoques o puerta. Parachoques, pues no es más que la defensa o la fascia de lo que es del tráiler, ¿verdad? Entonces, esas partes, y eso es principalmente cuando son remolques. Tomen en cuenta que, bueno, en la diapositiva siguiente te vamos a ver que también hay una inspección que está definida principalmente en NOEA que se aplique, es en el tractocamión. Sin embargo, ustedes tienen que definir esto también con la empresa transportista. Y ellos van a ir nada más por el remolque o por la caja seca, y de ahí la van a llevar a un patio, a un tractocamión que sea, o que va a ir al destino final, o a su vez vaya a ir a un transfer que está en la aduana. Entonces, dependiendo de eso, van a aplicar las medidas de inspección. No hay que hacer algo o hacer trabajo doble, sino simplemente hay que tratar de mitigar los índices de riesgo. Hay un tip que yo siempre les digo a la persona que inspecciona o al personal de seguridad que hace estas inspecciones. Le digo, ante todo, de los puntos de seguridad, uno tiene que primeramente hablar con el chofer, que es la persona que te da la pauta para saber si hay algo mal o algo no se cumple, ¿verdad? Ahí le vas a ir diciendo, sabes que te va a hacer esta inspección, etcétera, y dependiendo de la reacción de las personas, es como también nosotros nos van a dar pauta. Principalmente nosotros estamos como una empresa que tenga así tipado OEA, vas a tener o que contratar o vas a tener una empresa que sea segura previamente. Tú la vas a investigar, vas a poder desarrollarla que aplique medidas de seguridad como filtros de selección a sus choferes, saber qué choferes te envían, saber qué cajas tienen, y esto con el fin de poder eliminar estos tiempos y poder hacer una inspección más seguras. O sea, aparte de tener una inspección física en el momento, tenemos antecedentes de que nos están enviando una caja segura, que por los tiempos o por la actividad que ha tenido con esta empresa, hay un antecedente y entonces la medida se reduce en cuanto a riesgo de que pueda ser vulnerada ante un hecho ilícito, o sea, que tenga un doble fondo, que sea utilizada para un contrabando, etcétera, ¿verdad? Otros puntos de seguridad que también se aplican en la parte del tractocamión son 7 puntos, ¿verdad? Y en la inspección de tractocamión, esto principalmente te lo pide OEA, lo que es también lo que es la defensa, lo que es la parte del motor, ¿verdad? Que no hay un doble fondo en el interior del motor. Este se recomienda principalmente cuando llega a planta, ¿verdad? Pero cuando va a ser cargada y va a salir hacia exportación. No es muy recomendable cuando llega de viaje para recibir porque viene el motor caliente. Sin embargo, pues hay medidas o hay tiempos para poder hacer esta inspección. La parte de lo que es el área, lo que es la parte del filtro del respirador de aire, ¿ya? Lo que es el camarote, lo que es las literas, que ese ya es en el interior de lo que es la cabina del tractocamión, la parte de abajo, ¿verdad? También de la quinta rueda, ¿verdad? De lo que es también el eje, ¿verdad? Toda la parte de abajo, y también lo que es la parte de donde nace el escape y todo donde está el área de herramientas. Principalmente hay que enfocarnos mucho en las partes que son ocultas, ya que pueda venir como por ejemplo lo que es la parte de la defensa, la parte de la parrilla y la parte en lo que son donde está el eje y la quinta rueda, que es por aquí, ¿no? Ese es en el tractocamión, pero este se aplica principalmente cuando el tractocamión es el que te va a cargar la caja que va a llevar a la exportación, ¿verdad? O bien la que ha venido a traernos un material de importación y que viene directo de aduana, ¿verdad? Ese vamos a hacerle esta inspección. Sin embargo, esto sí hay que considerar que sea exclusivamente esos tractocamiones que van a llegar hasta frontera. Muchas de las veces hacemos esta inspección, pero sin embargo luego mandan el tractocamión antes de llegar a planta, a un patio y lo cambian. Entonces, esa información se tiene que determinar con el transportista. Si viene directo de importación, reitero, si viene directo de carretera, pues hay que hacer esta inspección, pero hay que considerar las medidas de seguridad. Hay otras medidas de seguridad más precisas o más detalladas, como es checar las llantas, ver lo que es la medida de cuánto trae en cuanto a aire y todo eso, pero no es conveniente cuando vengan calientes, porque puede variar la presión de las llantas. Entonces, eso se puede determinar en cuanto a los tiempos, igual en el área del motor. Sin embargo, si tenemos un área segura, posteriormente la podemos hacer esa inspección en lo que se ingresa o a descargar, ¿verdad?
pero eso lo tenemos que definir en un criterio. Esa es la recomendación que yo les hago. Sin embargo, bueno, eso dependiendo de cada tipo, de los tiempos o de riesgo de cada planta, como yo les decía. También como parte de lo que es la inspección o la parte de asegurar las cargas, es que se cuente con los sellos de seguridad, de alta seguridad y que estén validados bajo la norma PAS ISO 17712. Aquellas cargas, o aquellos contenedores, cajas secas que vayan a ser exportados o que vengan de importación deben tener un sello de alta seguridad, y ese, a su vez, ese sello tiene que tener un certificado que no lo va a traer en ese momento, pero sin embargo en las áreas de las empresas al comprar los sellos tienen que comprarlos que vengan con un certificado que cumple con la norma PAS ISO 17712 en cuanto a su fabricación. Esto garantiza que son sellos inviolables, que no pueden ser abiertos de otra manera más que romperlos, que tienen un número de serie único, que no pueden ser clonados fácilmente, ¿verdad? Aparte de esto, bueno, como empresa tú tienes que desarrollar un procedimiento de seguridad donde digas cómo vas a resguardar esos sellos, ¿verdad? Tienen que resguardarse adecuadamente, cómo van a ser colocados, cómo van a ser documentados, cómo vas a manejar el número de serie y qué persona va a ser responsable de esos sellos y en cualquier momento pueda ser auditable. También en el caso de la recepción de carga, en esto tanto como CITIPAD OEA, debe aplicarse un procedimiento o un método que se le llama el VVTT, que quiere decir bueno, por sus siglas en inglés, pero quiere decir que son 4 pasos. Para poder nosotros abrir un contenedor, primero tenemos que revisar el sello. Primero tenemos que observar, ¿ya? Como su sigla en inglés es view, ¿verdad? Tenemos que observar que esté íntegro el sello, que no venga ningún indicio de que haya querido ser, que haya sido vulnerado o que haya sido, que tenga pasta, etcétera, o que pueda ser abierto, ¿verdad? Posteriormente lo tenemos que verificar ese sello, ¿verdad? Verifica. Ese es el segundo paso, verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Que sea el número de serie que viene en la documentación de la carga, ¿verdad? A su vez, que venga en algún otro documento que venga sellado. Esto en caso de un segundo sello, cuando hubo una preinspección entre una aduana y el lugar de destino. A veces se montaban retenes por el SAT o por operativos aduanales, que ya casi no hay o no debe de ser, pero si hay por el mismo sello para que después de la inspección pueda ser colocado un segundo sello y a su vez un formato o dentro de los documentos ya venga referenciado ese segundo sello. Entonces también se debe verificar que antes de abrirse ese sello venga documentado o venga validado en un formato que tenga el sello de una autoridad relevante que le haya hecho la inspección previa antes de llegar. Esto para garantizar que no hubo una modificación o que no hubo, no sé, una manipulación en la carga. Sin embargo, que dentro de las cargas, que no lo menciona claramente, CITIPAD OEA, pero sí se sugiere que pues haya mecanismos de monitoreo y seguimiento, como son los GPS y algunos otros cercos electrónicos que manejan a través del GPS para que no se salgan de la ruta. Los transportes es una manera de asegurar que lleguen las cargas a buen destino, ¿verdad? Y posteriormente el tercer paso es tirar, ¿verdad? Tirar el sello, y una vez que observamos que el sello que no tiene ninguna condición que nos haga sospechar que quiso ser manipulado, que observamos o verificamos que es el número de serie que viene documentado, tenemos que tirar físicamente, hacerlo de esta manera, ¿verdad? El sello, como va colocado, lo tiramos y no debe de abrirse. Es más, nos podemos hasta colgar y hacer todo lo posible por tirarlo, ¿verdad? Este sello, y no debe de abrirse. Es una manera de garantizar. Posteriormente de tirarse, también el cuarto paso es torcer. El sello se debe de torcer, lo agarramos y debe girar en su misma, con el mismo sello, ¿eh? Con la cabecita que viene arriba, y debe de girar libremente sin que se despegue y no debe abrirse. La única manera de abrir un sello es cortándolo con unas cizallas. No debe haber de otra manera. Muchas veces de los sellos que clonaban hacían tipo sellos como por eso de torcer, que se abrían al torcerlos. Entonces, esas pues, son las medidas que deben de definir.
o venir definidas dentro del procedimiento. Eso es como se manejan y es por eso que hay que darle mucho énfasis en cuanto a la inspección, en cuanto a los sellos, en cuanto a los mecanismos de monitoreo de los embarques, en cuanto a la documentación y en cuanto a todos los procesos de carga. Es por eso que hacía énfasis también del personal que tenga todas esas medidas y que conozca el procedimiento como debe de ser. Otro que es muy importante, otra de las acciones, y esto es mucho en cuanto a seguridad patrimonial o en cuanto a las instalaciones, ¿verdad? Que son los controles en accesos. ¿Ya? Nos dice que, bueno, lo separa, tanto CityPad como EA lo separa en 4 rubros. Sin embargo, a través de sus rubros tienen ciertos detalles. Pero los controles, principalmente de acceso físico en cualquier instalaciones, debe tener medidas y debe estar separado dependiendo de su índice de riesgo. Debe estar separado en cuanto a acceso de empleados. ¿Ya? ¿Qué medidas debemos de tomar? El acceso a visitantes. Aquí en el acceso a visitantes involucra a todo lo que son contratistas, proveedores, clientes, etcétera, todos aquellos que no pertenezcan a las empresas o que tengan tener una medida adicional para poder ser identificados. Otro apartado es el control e inspección de paquetería, que aun cuando los riesgos o sean menores, o no, por ejemplo, en el caso de México, en los antecedentes de que sea a través de una bomba o algo, sí puede haber algo de contrabando a través de esto. Ahorita lo vamos a ver cada uno. Y otra medida de seguridad que aplica en el control de accesos es la identificación y retiro de personas no autorizadas. Esos son los 4 rubros que contemplan lo que es lo que es los contenedores de seguridad en cuanto a accesos, ¿verdad? En el control de accesos de empleados, lo que se sugiere en cada uno de ellos, principalmente empleados, visitantes y paquetería, es de que haya una identificación positiva. Esto te lo remarca CityPad OEA. La identificación positiva no es otra cosa que poder validar que una persona que se presenta a planta queriendo ingresar, ya sea empleado, visitante, una personal de paquetería o de reparto, va a ser identificada a través de una identificación con foto, y esa fotografía debe ser reciente. Las identificaciones oficiales dependen de qué área geográfica estén y que tenemos que tenerlas identificadas y cómo poder verificar que estas no sean apócrifas o hayan sido falsas. Y en su caso, ¿qué medidas de contención da? Muchas veces nos vemos o aplicamos los criterios muy rigurosos, pero dependiendo, por ejemplo, en el caso de visitantes, si se presenta un cliente, y esto pasa mucho, ¿verdad? Con los de comercialización, y pues están esperando todo el mundo al cliente, o un cliente, o inclusive los del corporativo, etcétera, y no traen identificación. Entonces, aquí te marca la norma que tienes que tener una identificación positiva. Puede ser con una credencial, pero si en dado caso que no la tuviera, debe tener una medida de contención definida en un procedimiento que alguien lo pueda identificar plenamente sin sujetarse a un riesgo, no de manera telefónica, sino tendría que ser un acto de presencia y poderlo atestiguar o ver que esa persona es la que puede entrar. Por eso en muchas empresas, en el control de accesos, se recomienda que haya o que se pueda escoltar tanto a los visitantes como a aquellas personas que son externas y se vaya por ellos, inclusive hasta la puerta de entrada y hasta la puerta de salida. Nunca dejarlos solos, ¿verdad? En el control de accesos debe haber un mecanismo de identificación, ¿verdad? Puede ser con gafet, en cuanto a empleados, uniforme, políticas de restricción, ¿verdad? De materiales, de objetos personales que están prohibidos o están restringidos o que te puedan provocar que se vulnere la seguridad dentro de la empresa. Todo esto debe de ser definido, debe haber inspecciones, inspecciones ya sea de mochila o dependiendo del material que tú manejes, tanto al ingreso como a la salida. Debe haber mecanismos de verificación, registros de entrada, ya sea si son empleados de manera electrónica o como sea, pero que sean que constante que entró, tanto entrada como salida. Lo mismo los visitantes. A su vez nos dice que todo lo que ingrese debe ser autorizado, personas, proveedores, etcétera, debe ser autorizado por una persona o un empleado, debe ser inspeccionado, debe ser registrado y debe ser recomendado o escoltado en cualquiera uno de los rubros. ¿Ya? Principalmente el control de acceso y visitantes es muy común o ya está desarrollado por las empresas de seguridad o de vigilancia y se aplican adecuadamente. Muchas veces se les desestima, pero sin embargo
aquí muchos de los problemas que hay en las empresas se da por este control de acceso que no están aplicados de forma correcta. Es otro tema, de hecho hay un tema que se llama control de accesos, y exclusivamente cómo puede verse cada rubro es muy complejo, pero aquí, bueno, lo vamos a ver de manera muy general. Yo creo que todo el mundo está involucrado en ese control de accesos. En la parte de control de accesos de paquetería y correspondencia, bueno, ahí tenemos que tener un protocolo también, pero se le tiene que dar un manejo especial, porque aparte de poder desarrollar un procedimiento como el de empleados o de visitantes en sus diferentes rubros, de contratistas, que el alta del seguro, etcétera, en el control de inspección de paquetería, pues tenemos que tener una guía para poder identificar qué empresas de seguridad, qué empresas de paquetería, perdón, pueden llegar, en qué horarios, cómo deben de venir vestidos, cuáles son sus uniformes, qué, qué vehículos de reparto, cómo podemos identificar que son válidas, cómo podemos identificar un paquete sospechoso. Debe haber un procedimiento de qué hacer o cómo recibir un paquete sospechoso, o en su caso no recibirlo, cómo identificarlo y tener una guía para poder mitigar alguna cuestión de riesgo en cuanto identifiquemos un paquete sospechoso que fue ya recibido, y todo esto antes de llegar al destinatario. Eso tiene que estar definido. Muchas de las empresas lo toman de lado, como no sucede, ya tienen empresas de paquetería como UPS, DHL, Estafeta, que son empresas ya conocidas, no llevan a cabo, no desarrollan este procedimiento, pero se debe desarrollar de manera detallada, y también los mecanismos de contención en caso de un paquete sospechoso o de riesgo, cómo poder actuar. Este debe venir en uno de los planes de emergencia, que puede ser inclusive vinculado a un área de seguridad industrial dentro de esos planes de emergencia. Eso por eso se maneja aparte, o por eso le da mucho hincapié si tipado OEA, lo que se ha pasado, o aquellas, inclusive aquí también se maneja las empresas que consolidan o que mandan refacciones más pequeñas a través de transportes consolidados. Se le debe de dar un manejo como paquetería en cuanto a esto. Y también hay otro procedimiento, el cuarto, y que nos lo dice la norma, que es el de identificación y retiro de personas no autorizadas. ¿Qué hacer cuando una persona, o cómo debemos actuar cuando una persona no la identificas, que no trae un gafete, que no trae un uniforme, no lo identificas como empleado, no lo identificas como visitante, no lo identificas como un contratista o como una persona que hace un trabajo o está solo? Entonces tienes que tener ciertos mecanismos de contención, cómo puedes abordarla de manera segura. Muchas de las veces puede ser por una mala aplicación de procedimiento, que esta persona se haya metido, o que no se le fue aplicado bien el procedimiento, no se le dio una identificación, o las políticas no están claras y no se cuelga el gafet. O sea, puede ser de algo tan sencillo o tan complejo como que una persona se brincó o realizó una intrusión, ¿verdad? O una persona que se metió por otra parte para cometer un ilícito, o también puede encontrarse hasta personas que estén malas de sus facultades o estén bajo el influjo de algún enervante, alguna droga. Entonces, todo eso se tiene que contemplar. Puede ser que no haya mucha estadística o índice de que suceda. Eso sí debe haberse analizado previamente en los análisis de riesgos. Sin embargo, se debe de tener este procedimiento porque te lo pide por requisitos CITIPAD y OEA. Se tiene que tener para cuando suceda o para cuando nunca quieras que suceda, pero cómo saber retirar a una persona o identificarla o poder la llevar a buen fin, que se salga de las instalaciones sin que provoque un daño o ocasione un ilícito, ¿verdad? O a su vez, si pasa algo, algún incidente, poder mitigar esa materialización de los riesgos, ¿verdad? Entonces, le damos adelante. Estos son los controles de acceso. Es algo más complejo que nada más esto. Hay mucho detalle acerca de esto. Y este es el poco de todos los días de lo que son las compañías de seguridad. Mucho lo que es control de acceso, ¿verdad? En el área principalmente esta es la que maneja el área de recursos humanos. Es un apartado de CITICA de OEA, que es seguridad del personal. Principalmente hace mucho hincapié a lo que es determinar los parámetros de seguridad, como la identificación de aquellas variables que dan indicios. O sea, lo tienes que establecer o desarrollar ese procedimiento desde un análisis de riesgo, ¿verdad? Desde cuánto personal tengo operativo, qué cantidad. Yo les decía que entre mayor cantidad tengas de personas, más riesgo tenemos, porque se aceleran más el reclutamiento. Tienes que bajarle a los filtros de selección para cumplir las demandas de tu operación.
Sin embargo, tienes que definir o ser muy preciso en cuanto a aquellos puestos determinantes o sensibles y que van a contribuir a que pueda suceder un incidente dentro de la organización y que tenga que ver con algún ilícito, ¿verdad? Muchas empresas o muchas compañías ya tienen muchos buenos filtros de selección, ¿verdad? Como son información del aspirante, verificación de esa información, aplicación de antidoping, entre otros puntos. Pero muchas de las veces también se llegan que tenemos que definir criterios, como por aquellas personas que no han tenido un trabajo previo o un trabajo formal, cómo poder definir esos criterios para poder tener una referencia si no ha tenido un trabajo previo o bien no ha tenido un trabajo formal, ¿verdad? Como aquellos que trabajan en oficios. Entonces, ¿qué tengo que pedir? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que pedir adicional? Entonces, esos criterios tienen que determinar. Por ejemplo, también el antidoping. Muchas empresas aplican nada más hasta por costos, ya aplican 3 parámetros. La recomendación son 5 parámetros, ¿ya? 5 parámetros que incluyen cocaína, marihuana, metafetaminas, anfetaminas y opiáceos, ¿ya? Esas son la recomendación, 5 parámetros como mínimo, ¿ya? Para poder tener una gama de que no haya alguna situación de que una persona tenga un vicio o tenga un problema ya de salud y que pueda ser provocado como un problema dentro del área, ¿verdad? Y otros puntos que se deben de revisar, hay puestos sensibles donde tienes que determinar si se aplica estudios socioeconómicos, ¿no? Principalmente eso se recomienda para personal que va para el área de logística y para el área de seguridad. Poder ver dónde está situado y su condición económica o social corresponde al puesto que está solicitando y posteriormente darle el seguimiento. Una vez contratado, debe tener el personal un mantenimiento y un seguimiento, ¿va? Muchas empresas nos encontramos en las auditorías o en las revisiones cuando vamos a apoyarles en cuestión de seguridad, que tienen muy buen filtros de selección, pero sin embargo fallan o se vulneran en los filtros de seguimiento. A veces dicen, no, pues él pues es el gerente, no, pues el gerente o el director, pues ya no le pedimos, ya no les verificamos sus referencias al año, o tenemos su carta no antecedentes de hace 5 años, ya tiene un comprobante de domicilio de hace 10 años, o muchas personas no tienen la información actualizada, entonces hay que estarla renovando. Se pide como mínimo que sea cada año, ¿verdad? O principalmente la carta de antecedentes penales, comprobante de domicilio, y en aquellos puestos sensibles que se renueve 1 año o 2 años, eso dependiendo del grado de riesgo, de estudios económicos, para ver qué tanto ellos han crecido en cuanto a la posición que están y si es considerable de que esté asociada a su puesto, o sea, que no sea algo que no nos cheque, ¿verdad? Y esto de las actualizaciones, pues a veces implica lo que es esfuerzo, ¿verdad? Seguimiento. Muchas de las empresas contratan compañías externas para hacer eso, ¿verdad? Y también la renovación del antidoping. Nos dice que una persona puede adaptar costumbres, aun cuando tú una persona la das como viable o como confiable cuando ingresa, entonces al paso del tiempo también puede adoptar costumbres tanto buenas como malas. Es por eso que tenemos en la seguridad que estar dándole una actualización a cada uno de estos rubros. Y principalmente todo eso es lo que le pasa a lo que es recursos humanos. Este es un área muy importante, ¿verdad? Porque pues aquí entra toda la persona, la que va a ser el responsable de seguridad patrimonial, o de seguridad de higiene, el responsable de logística, el personal de logística. Entonces, aquellas personas que tengan que estar en contacto con los materiales o productos que directamente se manden a exportación y que son los más sensibles para CITIPAC, o aquellos puestos que son determinantes como gerencias, directores, ¿verdad? A lo mejor pues no les voy a decir que una asamblea de negocios o los socios, pero sí aquellos puestos determinantes para que no se tenga un ilícito o se vulnere esta parte del recurso humano. También dentro de los mecanismos debe definirse dentro del procedimiento cómo vamos a dar por terminada la relación laboral, ya sea por rescisión de contrato, baja, terminación de contrato, renuncia voluntaria. ¿Qué tenemos que hacer para que después esa persona no vulnere las medidas de seguridad? ¿Cómo recobrar la identificación, o sea, el gafete de la empresa, inclusive políticas de uniforme, qué hacer, ¿verdad? Si te lo regresa y a su vez la empresa pues ya lo destruye, verifica que no tenga deudos,
que no tenga acceso ya al un correo electrónico, una cuenta de administración o alguna cuenta que se maneje de manera, ya sea por la web, ¿verdad? Y que pueda ser acceso a información confidencial de la empresa. ¿Cómo vas a dar aviso para que esa persona ya se le dé el trato de visitante? Y que todo esto se haga en buenos términos, ¿verdad? Que no tome, hay gente que no sale a gusto, hay gente que a lo mejor tuvo una buena vida laboral, pero sin embargo al momento de retirarse por alguna causa, inclusive hasta de desempeño, queda resentida con esa empresa porque su salida no fue de la mejor manera. Entonces hay que buscar, como dicen, la mejor salida y que no haya nada que pues persiga tanto a nuestros empleados o que ponga en riesgo por una persona que está, pues sí que se lleve algo de rencor o algo de querer hacer una venganza, tanto en la organización como con algún empleado. ¿Eh? Eso también, bueno, dentro de las políticas, es por eso que dentro de los filtros de selección o dentro va amarrado para, de tal manera que, pues con aspectos de cartas de confidencialidad o de uso de uniforme, de decir que la empresa se deslinda de cualquier uso de la información una vez que esta persona pues, ha sido retirada. ¿verdad? Y sobre todo eso de los uniformes, a veces no sé, hay muchas empresas que dan muchos uniformes, sin embargo hay que hacerle un hincapié que esos sean usados de forma adecuada. ¿verdad? Luego encontramos ahí en los semáforos personas o que andan haciendo ahí su luchita pidiendo dinero y que traen uniformes de ciertas organizaciones, o hay personas que pues pueden estar en malas prácticas o en riña y luego eso va demeritando lo que es lo que es pues la imagen de la empresa. ¿verdad? Entonces tenemos que tener políticas de todo, de uniformes, de gafete, todo eso de manera que se haga una buena salida del personal. Otro de los procesos o de los rubros que se manejan y que principalmente se le da mucho en cambio son los procesos de carga. Aquí va desde lo que hacen en comercio, lo que es en comercio exterior, como hasta lo que son los mecanismos o los sistemas electrónicos que manejan para la carga, ¿verdad? Para registrar de manera electrónica, ¿verdad? Los sistemas de inventarios, lo que son en almacén, la documentación, cómo lo mandas al cliente y también mecanismos para poder ver discrepancias en la carga, ubicación de la carga, etcétera. Todo esto lo que tiene que ver con productos, materia prima, accesorios o todo lo que se tenga que ver con los procesos de carga, de documentación, almacenamiento, recibo, carga, etcétera. Todos estos procesos se deben de definir en cuanto a criterios, tanto en el sistema, ¿verdad? Lo que son cuentas individuales, que muchos de estos sistemas están blindados por el área de IT o tienen cada quien una cuenta individual, si usan escáner o de manera individual, cómo se documentan las cargas, cómo documentas ahí todo lo que vayas a llevar y para poder determinar las discrepancias. En el caso de OEA hay un apartado que se llama gestión aduanera y ese, bueno, le compete mucho a lo que es comercio exterior. ¿verdad? Aquí sería, bueno, ver otro tema, este es un tema adicional, pero ya va muy enfocado a lo que es comercio exterior, cómo se hacen los trámites arancelarios, qué tipo de seguridad tienes que o medida tienes que adoptar, para que sea segura. De por sí ya los procesos dentro del SAT o de la aduana mexicana y todos, otros se hacen a través de las agencias aduanales, entonces ya se manejan muchos mecanismos de seguridad, simplemente es hacer como que un hincapié en qué medidas adicionales tienes que ver y en cuanto a cuestiones físicas de documentación, de lo que es información que lleva y del manejo de esa información. ¿no? Esto es lo que es el proceso de seguridad de carga. Otro, bueno, de la parte muy importante es lo que es la seguridad física, que va muy relacionada con lo que son las instalaciones. Esto va desde la complejidad de poder, ahora sí que, hacer los presupuestos para poder adoptar medidas de seguridad como son cámaras de seguridad o instalaciones seguras, todo lo que se necesite para poder hacerle frente a lo que son las áreas vulnerables o de riesgo, tanto en las áreas de carga, eh, contempla 7 puntos, ¿verdad? Una parte que es cercado a, nos debe decir que debe haber un cercado adecuado. Hay estándares de seguridad muy precisos, pero sin embargo, ese tipado ahora te señala lo que es que el cercado debe ser adecuado de tal manera que te separes del exterior
y que de acuerdo al riesgo tú debes de ver qué tipo de cercado tienes, ¿verdad? Puede ser de malla ciclónica, barda, y ese cercado tiene, ya sea tiene concertina o tiene alambres de púas, etcétera. La iluminación que debe de tener ese cercado, ¿verdad?, en su perímetro, dependiendo también del tamaño del negocio. Otro punto que tiene que también que ver son las casetas y puertas de acceso. Siempre te dice que es recomendable tener una caseta de seguridad, que exista personal de seguridad adecuado y que esa vaya relacionada con la puerta de acceso. Nos recomiendan que las puertas de acceso deben haber a lo mínimo para que puedan cumplir con las actividades, ya sea paso peatonal o paso de transporte, pero que sea lo mínimo, que no haya, no, que no existan muchas puertas, sino que se tengan controladas. Claro que esto tiene que estar relacionado también con los planes de emergencia de seguridad industrial, ¿ya? Como aquellas salidas de emergencia que no pueden ser abiertas desde el exterior o dependiendo de las dimensiones de la planta, cómo deben ser manejadas. Sin embargo, tienen que tener esos mecanismos de seguridad y deben de estar integradas de tal manera que sean seguras para una emergencia, poder salir de manera rápida, pero para acceder sea difícil y sea de manera controlada, ya sea por una persona o por un mecanismo, ya sea de dispositivo electrónico, una llave, una puerta o un personal simplemente que te abra, ¿verdad?, un personal de seguridad. También las áreas, nos habla de las áreas de estacionamiento, ¿verdad? Nos dice que las áreas de estacionamiento, principalmente en aquellas áreas de embarque y áreas de recibo, no debe haber estacionamiento de particulares, o sea, de coches de visitantes o proveedores, deben de estar segregadas, separadas. Principalmente se recomienda que los estacionamientos de los visitantes estén fuera del perímetro de las empresas. Si están en el interior deben de tener una barrera física, con malla o con lo que necesiten, pero que estén lejos del área o separadas del área de recibo o embarques. A veces nos encontramos empresas que tienen conflicto en cuanto a estas estructuras, ya sea por la capacidad o el tamaño, que a veces la operación la supera, inclusive el almacenamiento, principalmente muchos los operadores logísticos se deben de cuidar esto y poder eh, llevar los criterios o los planes que mejor favorezcan para poder llevar a cabo estas políticas de estacionamiento. Entonces, nos hablan también de las estructuras de edificios. Las estructuras de edificios no más que cómo están hechas las instalaciones, las paredes hacia el exterior, ¿verdad?, principalmente las naves industriales, que sean seguras, que no puedan ser vulneradas tanto a sus puertas como a sus muros, ¿verdad?, que sean de concreto, que sean de innumerables cosas como lo que son metales, etcétera, pero que no sean vulnerables. Estas son las estructuras de los edificios. Hay ciertos parámetros que deben seguir, ¿verdad? Y estos están relacionados también lo que son con el control de llaves o las puertas de acceso, ¿verdad? Dicen que las puertas de acceso o el control de estas debe ser de cada negocio. Hay empresas que están abiertas básicamente, no hay puertas, simplemente solo las que dan hacia el exterior o dan hacia una nave industrial, pero debe haber ciertas líneas que delimiten áreas restringidas de otras. Y hay unas que tienen que tener puertas necesariamente, ¿verdad? Se recomienda que aquellas áreas sensibles como subestaciones, como los sites, ¿verdad?, como los almacenes estén separadas y tengan sus puertas y tengan llave, ¿verdad?, que puedan ser cerradas bajo llave, ya sea una cortina, un candado o llaves electrónicas, ¿verdad? Esto dependiendo de cada área. Bueno, esto se explica más en una inspección o de manera cercana. Y también la iluminación. La iluminación principalmente, bueno, se maneja que son en las áreas de almacén. Principalmente debe haber una buena iluminación en las áreas de carga, en las áreas de embarques, en las puertas de salida y en el perímetro. Es principal o es lo mínimo que se debe pedir. Al hacer una inspección o una ronda de inspección o una verificación de una vez de ruido, se tiene que revisar cada uno de estos puntos. También nos recomienda que debe haber un sistema de alarma. Esto cuando aquellas instalaciones que no laboran 24 horas, se puedan cerrar las puertas y pueda haber un mecanismo que nos avise. O a su vez este sistema de alarmas también debe haber dispositivos de emergencias como botones de pánico, ¿ya?, o planes de control. Inclusive ese sistema de alarma también tiene que ver con los planes de emergencia de seguridad, como aquellos de contrafuego y todo eso que no puedan ser vulnerados ante un conato de incendio, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que estar relacionado en un sistema integral. También nos recomiendan lo que es un sistema de circuito cerrado de televisión, principalmente en aquellas áreas de carga, de almacenamiento
y en áreas de acceso. Es donde más se recomienda y en aquellas áreas sensibles. Pero principalmente eso para validar cómo fue la carga y ante un incidente en carga o en algo poderlo tener una evidencia objetiva de que se hizo correctamente los procedimientos de carga, principalmente esto en las discrepancias o en algún problema que exista, ¿verdad? Estos son los 7 puntos de seguridad física. Estos, bueno, se maneja cada uno a detalles, tienen niveles de riesgo, dependiendo de cada uno cómo se aplique, y cada uno se refuerza dependiendo, como les decía yo, del nivel de riesgo que tengan en cada una de sus instalaciones. Inclusive tiene que ver con el estado donde ustedes se ubiquen, en el área geográfica, en la colonia, en el municipio, etcétera, cuántos incidentes han tenido. Todo esto tiene que ver con cada uno de estos 7 puntos de seguridad física, cómo lo vas a reforzar y también qué tanto presupuesto tengas para poder tener la inversión en cada uno de ellos y bajar la vulnerabilidad para que sea una empresa más segura. Pero claro que tenemos que ser lo seguro con lo que tenemos. En la parte de lo que es en cualquier programa, tanto de seguridad patrimonial y en estos programas tipado OEA, tiene una pieza muy importante lo que es la seguridad de tecnologías de la información, más que nada porque actualmente muchas cosas se manejan de manera electrónica, mucha información es a través de la red y muchas amenazas pueden ser a organizaciones a través de esto. Entonces en los sistemas automatizados tienen que tener mecanismos de control, un soporte adecuado, ¿verdad? Políticas para cambiar periódicamente las contraseñas, deben tener normas establecidas y procedimientos para tecnología de la información, cómo reúnen todo y cada uno de estos mecanismos para poderle enfrentar en cuanto a cualquier amenaza y también tener un buen líder en cuanto a estos mecanismos de protección en sistemas de la información. ¿Ya? Casi por lo regular siempre lo maneja un área de sistemas, principalmente más por compañías grandes o transnacionales son las que manejan más un área que se dedica a hacer todo esto, como tener sites adecuados, ¿ya? Podemos tener un buen sistema de información, ¿ya? Toda una buena red, pero a lo mejor a veces físicamente no tenemos un site con las condiciones adecuadas, ¿ya? Que no pueda ser vulnerado, que no sea una área restringida, o a veces lo usan hasta de bodega, ¿ya? O a veces no tenemos ni políticas, ya podemos poner, ingresar, sacar información de las computadoras, podemos utilizarlo para cualquier medio y puede haber muchas amenazas. Entonces, todas esas políticas deben ser definidas, pero nuevamente hago hincapié con base al riesgo del negocio y con base al manejo de la información que tenemos, ¿ya? Y tener, bueno, los respaldos fuera de la organización ante cualquier incidente. Otra de las partes muy importantes, bueno, es la capacitación que se da y concientización en los programas de tipo OEA. Principalmente es muy importante la difundir un programa de concientización en medidas de seguridad, ya sea de tanto de seguridad personal, que cada uno cuide lo que tenemos, también en su área de trabajo, y brindar aquella capacitación especializada al personal competente que haga labores de carga, descarga o en las áreas de almacén o aquellas que tengan involucramiento directo con lo que es el manejo de mercancías, el manejo de productos, el etiquetado, el embalaje, todo ello para poder tener una inspección adecuada. Inclusive dentro de estas capacitaciones, pues se maneja lo que es tener una capacitación especializada o una inducción en cuanto a CITIPAD o EA, algo similar a lo que estamos haciendo, pero un poquito más extensa, saber cómo se aplica de manera detallada en cada una de nuestras áreas, y también tener una capacitación especializada a aquel personal de seguridad que va a hacer la inspección de embarques. ¿Ya? Otra parte, o que debe haber programas de difusión permanente en cuanto al uso de drogas, prevención de delitos, prevención de riesgos, y también tenemos que tener una línea segura o un mecanismo donde podamos nosotros denunciar de manera anónima o segura una situación de alto riesgo o una situación que creemos que es ilícita y que se está gestando dentro de las organizaciones. Algo que solo se puede a veces dar a veces por medio de se puede decir, de una información que viene desde el área donde está el problema, ¿verdad? A veces como hay muchos ilícitos de cuello blanco, ¿verdad? Abuso de confianza, y a veces no nos damos cuenta, sino hasta cuando ya hay un daño muy grave dentro de la compañía, pero a veces el que se da cuenta es el compañero o la persona que está en el área. También hay que denunciar esto porque
tiene que ver con lo que es la información o con lo que es todo aquello que maneja la empresa y que es de riesgo. Sabemos que actualmente el que tiene la información tiene el poder, y una empresa se maneja de muchas maneras con esto. Hay empresas que tienen, en cuanto a su diseño, en cuanto a sus procesos, son muy celosos, y la fuga de información se da a veces sin que nos demos cuenta. Ya casi para terminar la plática, ya con esto es el último tema. Bueno, nosotros les recomendamos principalmente aquellos que lideran todo este sistema de seguridad, este programa CityPath, tenga alianzas estratégicas o esté muy involucrado con lo que es para poder estar al día en cuanto a los programas de CityPath, OEA, ¿verdad? Hay personal, o por ejemplo en el caso de CityPath te asignan un agente aduanal que va a ser tu contacto y es el que te va a validar. En aquí hacen compañías que pueden ser certificadas en CityPath, o en OEA aquellas personas que te auditan a través de las agencias aduanales del SAT y que te van a hacer la visita, auditores. También ellos te pueden ayudar a mejorar en esos procesos, o a través de consultores. Y también toda la información de que maneje cada una de esas organizaciones: CITIPAD, OEA, la Aduana de México, la OMA, bueno, la Aduana de los Estados Unidos, y organismos privados como es BASC, ¿verdad? También la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Y eso es lo que se recomienda para poder tener un buen manejo, ¿verdad? No sé, bueno, esta es la plática de manera muy, muy general, de lo que fue lo que es CityPad OEA. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Cualquier información adicional, realmente es una plática muy, muy generalizada. Simplemente queríamos situar qué alcance tiene lo que es CityPad OEA. Son programas muy complejos, pero dependiendo de las prácticas que tengamos y de los riesgos que tengamos en las organizaciones, y todo parte desde un análisis que hagamos, o de plantear dónde estamos parados, ¿verdad? Y gracias por su atención.